Es, sí, les decía entonces, el último ejercicio que les mandé, sí, no hubo problemas, no tienen comentarios, dudas, preguntas. Mm, Todo, todo El claro. ejercicio, bueno, esta tarea estuvo, se me hizo más sencilla. Ujú, sí, sí, estuvo más sencilla, nada más para representar, ¿no? Una herencia de clases. Este, y pues nos va a servir como ejemplo para otros temas también relacionados. Entonces, pues si no hay dudas, déjenles, voy a compartir pantalla. Yo Ok. esta vez no lo pude hacer, Luis. Ahora sí Sí. te No quedé te mal. preocupes, sí, no te preocupes, Moy. Pues ahí la idea es que es difícil, ¿no? A veces hacer todas las tareas, pero Pues lo que pues, pasa es de que ahora ando comenzando proyecto nuevo y nos están ajá. agendando de repente llamadas de 6 a 8 de la tarde, noche. Mm. Pues tú sabes que con niños y pendientes ya es más No, sí, sí difícil, te güey. entiendo. No, sí. Sí, no, no hay problema, Moy. Pues miren, yo ahorita lo que quería que revisáramos, es unos temas que están de alguna manera relacionados al tema, ¿no? O que están de la mano con la herencia. Entonces, eh, eh, ahorita aquí yo estoy mostrando el último ejemplo que hicimos la semana pasada, ¿no? Donde teníamos una clase o una superclase, ¿no? Y definimos estas propiedades y estos métodos y decíamos que iban a ser protegidos, ¿no? Estos, para que puedan ser heredados, ¿no? En nuestras subclases, ¿no? No nos extendemos a la superclase humano y, y en este método, pues podemos reusar estos dos, ¿no? Que ya están existentes acá. Así también, complementando eso, pues igual si yo usara las propiedades, a ver, por ejemplo, esta ya existe, debería de poderse invocar o usar, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Así es, ¿no? O sea, miren aquí, esta variable nombre, yo no la definí a nivel de esta clase, ¿no? Solamente tengo estas dos. Pero, sin embargo, sí me permite usarla. ¿Por qué? Pues por el mismo tema, ¿no? De la herencia. Como esa ya existe acá, en humano, la clase humano, pues me permite usarla siempre y cuando yo defina como protected, ¿no? La variable o el método, ¿no? Si yo no le quitara este acceso, nivel de acceso, y regresamos acá, pues sí me va a decir que no está visible, ¿no? Aún cuando ya existe acá, pero como ya no es protected, sino es el acceso default, entonces ya ven que platicábamos de los tipos de accesos, ¿no? Que había el default, el público, el privado y el protegido. Entonces, para poder aplicarlo en herencia, pues necesito definirlo como protegido. Si lo defino como protegido, pues ya. Yo lo voy a poder usar en todas las clases que se extiendan de humano, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver, ¿no? Ese uso, ¿no? De la herencia. Heredamos. Ahora, otro concepto que está relacionado aquí es el tema se le conoce como overriding, ¿no? Al concepto. El overriding en español es como, pues, una superposición, ¿no? O sea, anteponer métodos. Pero, ¿qué significa eso? Vamos a crear, vamos a crear dentro de la superclase que tenemos aquí, vamos a crear un método. Vamos a crear un método.
Ponerle comer, ¿no? Entonces, este, mm, yo tengo el método comer en la clase humano y déjenme ver aquí para recordar un tema. El overriding, vamos a ver ese concepto. Overriding, overriding en Java. Así es, ¿no? Es esto que dice aquí. Es una técnica que permite a los programadores crear una versión de un método que ya ha sido definido en una superclase, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en una superclase, como la que tenemos acá, yo puedo tener este método, ¿no? Comer, con cierta implementación, ¿no? Entonces el overriding lo que va a hacer es permitirme crear una nueva versión de ese método con otra implementación diferente en las subclases, ¿no? O sea, entonces un ejemplo de esto podría ser, a ver, ujú, ujú, overriding. Ujú, sí, por ejemplo, este, ¿no? Aquí tenemos el parent class o superclase, que se llama animal, tiene data 1 que es una variable, y luego tiene el método move y método it, ¿no? Luego dice que acá de esta superclase creamos una subclase que se llama doc. Entonces, en esta clase doc, si se dan cuenta, aquí yo vuelvo a definir el método con el mismo nombre, ¿no? El de move, pero aquí dice que es overriding method porque este método move va a tener cierta implementación y este move de doc va a tener otra implementación, ¿no? Entonces, es vamos a ver, show. Ujú. Por ejemplo, este es otro, ¿no? Tenemos la clase parent, ¿no? Que tiene el método show y tiene esta línea, ¿no? Que muestra el show de parents. Entonces aquí yo tengo una subclase, ¿no? Que se extiende de parent, ¿ok? Pero eso es lo que les quería mostrar, ¿no? O sea, aquí dentro de child yo vuelvo a crear un método con el mismo tipo de acceso y con el mismo nombre. Pero en mi implementación, o sea, la implementación va a significar todo lo que esté dentro de las llaves, ¿no? De un método. Entonces, en este caso solamente es una línea, ¿no? Pero esta línea, si se dan cuenta, tiene o sea, es otro texto, ¿no? Diferente. Entonces eso ya cambia la implementación, ¿no? Entonces cuando yo hago el override del método show, ya no, cuando yo mande a llamar este método show en la clase hijo, yo no estaría llamando al método de acá arriba, ¿no? Estaría llamando a mi versión de la clase hijo, como aquí muestra, ¿no? En un método main se crea un objeto de parent
y ejecuta el método show. Y después más abajo creamos un objeto de child, ¿no? Asignándolo a una referencia de tipo parent, ¿no? De la superclase. Y cuando yo invoco esto, lo que va a hacer es mandaría a llamar a este método, al de child. ¿Ok? Entonces, aquí también entra en juego otro concepto que es el polimorfismo, pero yo no quisiera entrar en detalle de ese concepto ahorita porque creo que es un concepto un poquito más complicado y no le veo mucha necesidad. Tal vez ya cuando estemos haciendo los scripts, seguramente vamos a tener que revisarlo. Pero entonces por ahorita, por el momento, pues no entraríamos a ver ese método. Simplemente ahorita vamos a ver los temas generales de la herencia. Y sobre todo ahorita aquí en esta clase, pues que entendiéramos qué es el overriding, ¿no? De métodos. Entonces, el overriding va a ser, eso entra en juego cuando hay herencia, ¿no? Solamente. Si no, pues no aplica el overriding, no existe. No puede existir el overriding, ¿no? Si no hay herencia. Entonces, cuando hay herencia, nosotros podemos override methods, ¿no? O sea, podemos superponer métodos. ¿Qué significa? Que podemos definir en mis subclases métodos con el mismo nombre que ya existen en la superclase, pero con diferente implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, por necesidad del sistema va a ser necesario, ¿no? Cuando se tiene herencia, a veces en las subclases va a ser necesario tener su propia implementación, este, aunque se llamen del mismo, no, mismo nombre, ¿no? El método, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor como aquí, ¿no? O sea, aquí tienen método show, pero a lo mejor este método show, pues, o sea, lo que haga show para la clase padre va a ser diferente que lo que haga show para la clase hijo, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo tuviera la herencia de automóvil, ¿no? Que fuera la clase padre. Y luego tengo subclases, como el ejercicio que hicimos, ¿no? Que les mandé. Y una subclase para BMW o una subclase para Tesla, ¿no? Entonces a lo mejor yo tengo en la clase automóvil tengo un método que se llama encender, pero si estarán de acuerdo que en la funcionalidad de encender puede ser diferente para cada, o sea, todos los automóviles tienen que encender, ¿no? Para poderlos usar. Pero estarán de acuerdo que dependiendo del tipo de auto, la funcionalidad de encender es diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un Tesla, como es eléctrico, su proceso de encendido va a ser diferente al proceso de encendido de un BMW, ¿no? Que no es eléctrico. O un Mitsubishi, ¿no? Un Ford, o sea. Entonces, aunque existe el método de encender en esa herencia, este, cada subclase o cada subtipo de auto, pues va a tener su encendido diferente. Entonces, por eso es que existe ese concepto, ¿no? De override, cuando existe herencia. Eh, no sé si hasta aquí sí se entendió más o menos ese concepto. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo para mostrarlo un poquito más a detalle. A ver, un momento, ¿eh? No tomo nada.
Sí, ay, perdone, regreso en un minuto. Ahorita regreso. Bueno, bueno, perdone, ya regresé. Este, ¿Sí me escuchan? Sí, Luis. Ah, va, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces como les comentaba, el tema de overriding es para superponer sí, superponer métodos en una clase que existe, bueno, un método que existe en una superclase, pero que por alguna razón la implementación va a variar, ¿no? En los subtipos. Por ejemplo, aquí en esta herencia, pues yo, por ejemplo, tenemos la clase humano, ¿no? Es algo, podría decirse, una clase general. Es como que ir de lo general en las clases padres o superclases y bajar a lo específico, ¿no? Con las subclases. Entonces, aquí de lo general, pues tratamos de tener propiedades y métodos, pues como dicen, ¿no? Generales o que van a ser genéricos, ¿no? En todos los subtipos de la herencia. Entonces, aquí, por ejemplo, si definiéramos el método comer, ¿no? Todo humano, pues debe de comer, ¿no? Así como respirar y dormir. Pero si yo y aquí defino subtipos de humanos, o sea, con un empleado, pues también va a comer, pero a lo mejor puede llegar a comer diferentes, su menú, ¿no? Puede ser diferente que el de un estudiante, ¿no? Entonces a lo mejor un empleado no puede comer lo mismo, ¿no? Entonces aquí, para hacer ese ejemplo, si yo definiera esto, de hecho aquí, package, ajá, ok, el empleado, voy a ponerle aquí un tejido, me dice, puedes reducir la visibilidad. A ver, ok, ahora vamos a dejarlo así.
Entonces yo aquí estoy teniendo la clase, la superclase, ¿no? Pues tengo estos métodos, agregué el método comer y luego en una subclase también vuelvo a definir, pero otra implementación, ¿no? Entonces si me voy acá, al ejecutador, y vamos a ver si me sale. Mm, ok, ¿dónde va a salir? Public. Ok, si yo defino public, a ver, si lo mando así, ¿qué versión me va? Ok, ok. Ujú. Por ejemplo, aquí, cuando yo hago esto, yo aquí tengo dos métodos comer, ¿no? Uno está en la subclase y otro está en la superclase. Se pueden diferenciar porque la leyenda aquí dice, ¿no? Comer en humano y el otro comiendo empleado, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto este método, ejecuta su versión de la subclase, ¿no? Entonces, así como esta, yo podría tener otra versión de comer para estudiante. Entonces, si aquí yo ejecuto esto, lo que voy a tener es los métodos que ya habíamos visto la vez pasada, pero este método, ¿no? O sea, aquí lo importante es que veamos que tenemos, podemos tener un método ya definido en la superclase, pero por alguna razón, no todos los métodos, a lo mejor por alguna razón ciertos métodos tienen que tener una definición propia, ¿no? Para cada subtipo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer el overriding, o sea, crear el mismo nombre de método, pero con una implementación diferente, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? De overriding. Es crear nuevas definiciones o específicas definiciones para cada subtipo de la herencia. No sé si tengan comentarios, preguntas. Luis, yo no recuerdo tanto, vaya, este tipo de cosas, pero creo que había una palabra reservada dentro, digamos que de la superclase o de la clase padre. Ajá, Creo que era abstract y entonces lo que hacía era cuando tú heredabas de esa clase, te ajá, forzaba a, o más bien el IDE te decía, forzosamente tienes que cambiar la implementación y de esa manera te aparece el annotation, ya ves que dice arroba override. ajá. Y es Sí, lo que creo que andabas intentando hacer, pero no recuerdo ajá, bien cómo era esa implementación. Según yo,
En la Sí, clase padre tendrías que ponerle o declararlo como abstract el método y no le pones implementación. ajá, sí, sí, exactamente. Eso que tú comentas, muy, eso es el tema de abstracción, ajá, para clases abstractas y los métodos abstractos. Ok, va. Pero, sí, o sea, de hecho eso que dices es lo que sigue, ¿no? También lo que iba a tocar. Pero ahorita, digamos que antes de eso sería esto, ¿no? Si se dan cuenta aquí, estas dos clases pues, no son abstractas, ¿no? O sea, son normales. Ujú, Entonces aquí tienes el método en la clase padre y aquí tienes el mismo nombre del método, pero con otra línea, ¿no? Otra implementación. Entonces, pero eso que dices sí es lo que seguiría, pero antes de tocar ese tema, yo quería tocar el otro tema que es el del el overloading, ¿no? O la sobrecarga de métodos, ¿no? Una cosa es el overriding, o sea, que es lo que ahorita les mostraba, y que también está relacionado a lo que tú comentabas, muy. Este, y el otro tema es el overloading. Entonces, el overloading es, ahorita, ¿eh? El overloading es el concepto cuando vas a tener, en una misma clase, dos o más métodos con el mismo nombre, ¿no? Overloading, ¿dónde está? ¿Eh? Teniendo dos o más métodos o funciones en una clase con el mismo nombre y diferentes parámetros, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una clase y puedo tener el mismo nombre, o sea, el mismo nombre del método, pero lo que va a variar pues, van a ser los parámetros, ¿no? En este caso es un entero, en este caso es un float, o en este caso son dos, ¿no? Son dos parámetros, ¿no? Entonces, aunque es el mismo método, o sea, el mismo nombre del método, lo que va a variar son los parámetros. Pero estos tres métodos están en la misma clase. Por ejemplo, el overloading, overloading, podríamos aquí crear, este, mm, podríamos aquí crear otro método comer, este, y es un ejemplo, ¿no? Indicando, la comida, ¿no? Comiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo overloading del método comer, ¿no? O sea, tengo, como dice la regla, dos o más métodos, ¿no? Con el mismo nombre, pero en este método no tengo parámetros. Y en este sí le paso un string. Entonces, cuando yo lo llamara, ese método, aquí está invocando al de sin parámetros, pero también yo podría invocar al de, el del otro, ¿no? ¿Dónde lo puse? Ah, es que lo puse acá. Empleado. El- Pues empleado clase tiene dos versiones, ¿no? Del método comer. Una sin parámetros y una con parámetro string. Si yo lo corro, pues me va a poder ejecutar esas dos versiones. Está una sin parámetros y otra con el parámetro que yo le mandé aquí.
Aquí mismo podría tener otro overloading. A lo mejor pues no se va pasándole comida y el, no se va, jugar. Jugar, sí. Entonces yo ya tengo tres versiones del método comer en la misma clase, ¿no? Empleado. Si yo aquí llamo esta, entonces a lo mejor lo voy a llamar pasándole los dos parámetros de, ¿no? Cualquier string. Nos está llamando del objeto empleado, mando a llamar las tres versiones, ¿no? Sin parámetros, con el parámetro ensalada, y luego con ensalada en lugar también, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere el concepto de overloading, ¿no? Sobrecarga de métodos. De hecho, en clases pasadas, cuando tocamos el método de los constructores, recuerdo que también creamos diferentes tipos de constructores para una clase, ¿no? Cuando teníamos con parámetros o sin parámetros, ahí también se aplica el overloading, ¿no? Para constructores. Por ejemplo, aquí puedo tener valor, no, información para empleado. Yo podría tener un constructor vacío, un constructor con cadena, ¿no? Este, pero ahorita para entrar en este específico tema, nada más del overloading, pues sería esto, ¿no? Es un ejemplo. Puedes tener el mismo método, con el mismo nombre, pero los parámetros tienen que ser diferentes. Diferentes de tipo o pueden ser diferentes de número de parámetros, ¿no? Uno o dos, como en este caso. No sé si se entiende ese concepto del overloading, sobrecarga. ¿Ok? Ahora, el otro tema que quería que viéramos es justamente lo que comentaba Moy, que era el tema de abstracción, ¿no? Entonces, ese tema en sí está relacionado de alguna manera tiene que ver igual con la herencia y con lo que vimos ahorita, ¿no? Del overriding. Nada más que es una forma de hacerlo, este, pues abstracto, ¿no? Pero ¿qué es la abstracción? Vamos a hacer una pequeña definición. Mm, Abstracto. Aquí, como les platicaba a clases pasadas, pues en lo que es la programación orientada a objetos, que es lo que hemos estado viendo, pues hay unos fundamentos, ¿no? Que son estos que se mencionan aquí. La abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. De estos cuatro conceptos, hasta ahorita nosotros hemos visto
lo que es la herencia, ¿no? Y el encapsulamiento. ¿A qué se refiere la herencia? Pues es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que tenemos clases, superclases, y luego tenemos subclases, ¿no? Y podemos extendernos de la superclase y podemos heredar, ¿no? Métodos y propiedades. Este, y luego del encapsulamiento, pues se refiere a los tipos de accesos, ¿no? De que son el privado, el de faun, el público y el protegido. Esos cuatro tipos de accesos es a lo que se refiere el tema de encapsulamiento. La abstracción es lo que ahorita vamos a revisar, ¿no? Y ya nada más quedaría pendiente el tema del polimorfismo, que ese tema yo les decía que yo creo que ahorita no sería buena idea tocarlo, es un poquito más revuelto, entonces se lo vamos a dejar pendiente, pero sí vamos a checar el tema de abstracción. Entonces ya revisando la abstracción, pues ya podríamos cerrar el tema de lo que yo quería que viéramos antes de tocar los scripts, ¿no? Creación de scripts. Entonces ahorita vamos a revisar el tema de abstracción. Tal vez una primera introducción y probablemente vamos a tener que otra clase para terminar ese tema. Eh, pero vamos a ver qué es la abstracción en general. Ujú. Yo diría que aquí que entendiéramos el tema de abstracción como, pues bueno, es uno de los principales conceptos de la programación orientada a objetos y lo que nos va a permitir hacer es, este, poder plantear de inicio un panorama o así como decirlo, como un template, ¿no? Un template general, el cual después vamos a poder tener así nuestros subtipos, así como lo que hemos visto hasta ahorita, pero vamos a poder generar funcionalidad específica en cada subtipo, ¿no? Pero siguiendo la plantilla que se establece de inicio, ¿no? Entonces, digamos que esa plantilla va a ser lo que se le llama como una clase abstracta, ¿no? Entonces, una clase abstracta, como hasta ahorita nosotros hemos creado nuestras clases de esta forma, ¿no? O sea, creamos la clase, el nombre, ya sea que nos extendamos de una superclase o no, pero independientemente de eso, hasta ahorita la clase pues solo va conteniendo sus propiedades y sus métodos, ¿no? De la clase. Pero una clase abstracta va a ser diferente, porque una clase abstracta nos va a permitir armar como les decía, ¿no? Como un template, ¿no? Una plantilla en la cual está relacionada a la herencia de alguna manera, porque es una plantilla que yo indico eh, que va a ser el punto de inicio para mis subclases, ¿no? Posteriormente, pero que también van a heredar, ¿no? Así como estas clases, la de humano. Entonces, una clase abstracta va a ser una superclase, pero aquí en esta superclase que tenemos, pues igual tenemos nuestras propiedades, nuestros métodos con implementación. Pero una clase abstracta nos va a permitir armar una plantilla general, ¿no? De la herencia.
con ciertos métodos que van a tener implementación y otros no. Entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo de eso. Vamos a crear otro paquete. Mm, Mejor aquí, aquí tenemos esta herencia humanos. Qué bueno si vamos a crear otro paquete para poner. Entonces en este paquete yo voy a crear una clase que va a ser mi superclase, ¿ok? Pero va a ser una clase abstracta, ¿no? Entonces, para hacerla abstracta, tenemos que definir esta palabra, ¿no? Abstract. Y como les comentaba, una clase abstracta va a ser una clase que va a ser la plantilla, ¿no? De nuestra herencia que queremos tener. Entonces, esta clase abstracta, la particularidad de una clase abstracta es que va a ser una clase que va a tener métodos con implementación, así como los que hemos creado hasta ahorita, ¿no? Y métodos abstractos, ¿no? Métodos abstractos van a ser que no tienen implementación, porque la implementación se va a definir en los subtipos de clases de esta herencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un método abstracto, como les comentaba al principio, ¿no? De la clase. A lo mejor todos los autos van a tener una funcionalidad de encender, ¿no? Pero dependiendo del tipo de auto, pues puede tener su proceso de encendido diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a representar eso. Este, Vamos a definir, pues todos los autos, aunque sean eléctricos o de cualquier marca, pues siempre van a tener, pues una marca, ¿no? Marca, un color, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo dejarlo así. Y ahora voy a crear mis subtipos para esta herencia. Mm, ok. Entonces, yo voy a crear una clase a lo mejor para que sea BMW, ¿no? Y esta clase se va a extender de la clase abstracta automóvil. Entonces, aquí dice más que me falta el tipo de acceso. Sí, ya. Vamos y ok, sí, ¿por qué? Porque como comentábamos, ¿no? Una clase abstracta
mínimo debe tener un método abstracto, ¿no? Para que pueda ser abstracta. Si yo no hago abstracto, yo podría tener acá otro método con implementación. A lo mejor mm, vamos a ver sonar, claxon. Ok, o sea, aquí yo estoy definiendo, si se dan cuenta, este método es un método como los que hemos estado haciendo, ¿no? Hasta ahorita, que tiene una implementación. Es una línea, pero ya con una línea, pues ya es una implementación. Pero a la vez también tengo este método de encender que es abstracto. Entonces, si dan cuenta aquí yo no tengo las llaves, no tengo implementación, ¿no? Como les decía, la implementación es todo lo que esté dentro de las llaves, ¿no? Del método. Como aquí no hay llaves, pues no hay implementación. Entonces debe de ser abstracto. Pero si se dan cuenta, podemos combinar estas dos propiedades, ¿no? Métodos abstractos y métodos con implementación. Para poder hacer eso, tenemos que definir la clase como abstracta, ¿sí? Por eso les decía al principio que una clase abstracta va a ser como un template, ¿no? Una guía que eh, va a haber cosas que sí van a ser constantes, ¿no? Como en este caso un automóvil, cualquier tipo de automóvil que sea, siempre va a tener una marca, ¿no? O un color, este, y pues funcionará, a lo mejor todos los autos pues van a sonar o pitar, ¿no? Cuando aprietes el claxon. Pero a la vez, dependiendo del tipo de carro, pues su forma de encender va a ser diferente, ¿no? Por eso, para esas cosas que van a variar, esas funcionalidades que van a ser variables, deberíamos definirlo como abstractos. Para que aquí cuando ya vayamos creando nuestras subclases, entonces ahora sí, digamos, ok, un BMW va a encender, pero cuando encienda, pues no sé, por ejemplo, este, a lo mejor un BMW va a ser el paso uno, ¿no? Y el paso 2, ¿no? Entonces, a ver aquí, ¿qué me está pidiendo? Ok, aquí me parece que debe ser public, me equivoqué, encender. Mm, public, mm, ahí está, ¿no? Entonces, a lo mejor para un BMW, la función de encender implica hacer el paso uno y el paso 2, ¿no? Pero, mm, a lo mejor para un Tesla, aunque un Tesla también es un automóvil, ¿no? Pero a lo mejor el encendido va a ser, de hecho, sí es, ¿no? Diferente, ¿no? A lo mejor implica
el paso uno, el paso 2 y a lo mejor implica otros pasos, ¿no? Es, sí, que importa la clase, ¿no? Pues aquí es un ejemplo, ¿no? Muy, muy simple, pero creo que sí se entiende, ¿no? Por ejemplo, puedes tener tu clase abstracta y luego vas a tener métodos que van a ser específicos de cada subtipo. Entonces esos métodos van a ser los abstractos y ya para cada subtipo es donde vas a definir la implementación, ¿no? Es un BMW, aunque es un auto, pues enciende diferente que un Tesla, ¿no? Que también es un auto, no va a encender igual que un BMW. Entonces aquí su implementación pues va a ser diferente, ¿no? Ahora vamos a, dentro de esta clase, vamos a crear unos objetos de estas clases BMW. Entonces, vamos a comentar esto. Ahora, ok. Pues aquí tengo yo dos objetos, ¿no? Creados para cada subtipo. Entonces, si yo los ejecuto, ok, me imprime el paso uno y 2 que estos son de acá, ¿no? De encender, de la implementación de este método. Y luego el paso uno 2 3 4 y 5 pues es de este encendido, ¿no? Uno 2 3 4 5. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es la abstracción, ¿no? En orientado a objetos. O sea, una abstract class es una plantilla general que va a definir tu herencia, ¿no? Entonces vamos de lo general y vamos a bajar lo específico, ¿no? Creando subtipos de esa herencia, se van a extender, pero hay ciertas funcionalidades que van a ser específicas para cada subtipo. Entonces eso lo vamos a definir como abstracto y ya en cada subtipo de la herencia vamos a definir la específica funcionalidad, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario o algo, hasta ahorita. Esos eran los temas que quería revisar hoy. Lo que era la abstracción, el, la sobrecarga de métodos, el overriding, ¿no? Que al final, como decía Moy también hace rato, aquí también entra en juego el tema de overriding, ¿no? Porque estamos teniendo este método de encender aquí en la superclase, pero en las subclases yo voy definiendo diferentes tipos de funcionalidad.
acorde, ¿no? Al subtipo de que yo estoy creando en las subclases. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, si no, pues podríamos dejarlo hasta aquí por hoy. No, sin tema. Sí, ok, ok, bueno, pues, este, pues miren, yo creo que ahorita pues ya terminamos esta clase. Les mando igual un ejercicio en la semana y yo creo que la siguiente clase, a lo mejor revisamos un poquito más de este tema de abstracción y, y yo creo que ya empezaríamos con el tema de los scripts. Para ese tema de scripts, vamos a necesitar configurar primero algunas cosas en Eclipse. Yo creo que esa configuración la podemos hacer en la clase para que pues igual se va a grabar y pues igual ya después posteriormente cada quien pueda hacer esa configuración, ¿no? Viendo la grabación. ¿Vale? Bueno, pues si no hay otros comentarios, pues yo creo que hasta aquí llegaríamos hoy y pues nos estamos saludando. Buenas noches. Ok, buenas Bueno, noches. gracias, Luis. Buenas Buenas noches. Vale, noches. Buenas que noches. descansen. Bye. Bye.